Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Pues se cansaron de alabarse. ¿Y quién dijo que paren? Padre, te doy gracias. Tú eres tan generoso. Para mí, Señor, es una honra y es un honor el acceso que nos das a ser hijos, a tener comunión, a tener pacto, a tener intimidad contigo, a permitirme conocerte, a permitirme entender los misterios de tu corazón, que me hayas dado un propósito para honrar tu reino. Es mucho más de lo que en la vida pudiera pedir. Y me has dado este tiempo para que lo viva. No puedo morirme sin cumplir el propósito. Oro, Señor, que el mismo amor del Espíritu Santo que me atrapó a mí para vivir el propósito sea el que muchos se dejen atrapar. Y es ahí donde uno experimenta que las imposibilidades que yo me refería eran solo excusas. Porque cuando su amor me gobierna, me doy cuenta que lo único que quiero es vivir para Él. Y me doy cuenta que lo que antes yo decía eran excusas carnales. Pero cuando su amor me captura, me inunda, estoy convencido a vivir para Él. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Jesús.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Así hay que recibir al Señor. Aleluya. Pueden tomar su lugar en los que puedan. Él merece. Ningún hombre puede interrumpir la alabanza de Él. Pero antes de subir al altar, vi que estaban todos pidiendo el vino celestial, ¿verdad? Y veía cómo danzaban y se gozaban. Y el Señor me dijo, ellos quieren, pero yo quiero que me den algo. Por eso cuando empezaron a alabar y no se detenían, dije, Señor, están respondiendo. Pues yo no les dije, den algo, porque Dios está pidiéndolo. Empezaron a alabar solos. Yo sentí una llenura de Dios cuando se le dio lugar a la alabanza. Y yo sentí que Dios me llenó. Y Dios llenó a todo el que lo alabó. Le dio una llenura fresca. Él merece ser adorado. Merece ser alabado. Venimos por Él. Así que cuando Él viene tenemos que honrarlo. Si lo estamos esperando a Él. Amén. Aleluya. Y aún van a pasar más cosas. Continuando con el módulo 1 del poder del reino, el Espíritu de Jehová. Vamos a continuar con la segunda parte del módulo 1 que quedó pendiente el jueves pasado. Nos quedamos en la parte de que debíamos ser agradecidos de ser la generación, de vivir en la época posmesiánica, o sea, después del Mesías, en donde el Espíritu Santo ya no viene temporalmente o en ocasiones, sino que se queda. Y vamos a hablar sobre eso. Vamos a desarrollar sobre la permanencia del Espíritu Santo. Por eso, esta era la primera señal profética según Isaías 11, verso 2, el Espíritu de Jehová. Y esta primera señal profética tiene que ver con la permanencia de su presencia. Era la primera vez de que el Espíritu Santo iba a reposar permanentemente sobre una persona. Y no podía ser de otra manera que el primero, el que abra camino de eso, sea el Salvador, sea nuestro Señor Jesucristo. Porque eran señales proféticas del verdadero Mesías. Amén. Entonces, el primer hombre, o sea Jesús, tomando forma de hombre, el primer hombre sobre el cual se cumplió esta señal profética fue Jesucristo. Pero esta señal profética no solamente fue sobre Jesús, estaba indicada y hablada al profeta que le preparó el camino, llamado Juan el Bautista. Juan dice, en los evangelios relatan que Juan dijo que él no conocía a quién sería, pero el que lo mandó a bautizar le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer, ahí está la indicación, permanecer, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y otra traducción dice, también añade el que bautiza en fuego. Él es una indicación. Es como alguna vez te pasó de preguntar por alguien y te digan, ¿es él? Te señalen a alguien. Tengo que hacer esto, habla con él es el encargado, o es él el que te va a resolver, es él el que te va a ayudar.
Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo y del fuego del Espíritu Santo, la señal del cielo marca a una persona llamada Jesucristo. Cuando hablamos del Espíritu Santo y fuego, el reino siempre va a decir, habla con Él, con Jesucristo. Ahora, en la tierra, la iglesia es el cuerpo de Jesús. Representamos su cuerpo. Por lo tanto, la iglesia tendría que ser la encargada de mostrar al Espíritu Santo y al fuego del reino a las naciones. Porque si la señal profética indicó sobre quien veas, decía conmigo, se trata de ver. El Espíritu Santo se ve en alguien. Lo decimos otra vez, el Espíritu Santo se ve en alguien. Así que acá no se trata de decir, lo siento en alguien. Sí, puedes discernirlo, pero la señal es, lo ves, porque le dijo a Juan, no vas a sentir una emoción. Dijo, vas a ver. Y sobre quien veas, dijo, descender el Espíritu y permanecer. Ese es. Ya conmigo, ese es. ¿Cuánto leyó en el módulo? Usted si leyó y recuerda, el desenlace del módulo habla de una indicación de cuando dice él es, está hablando de que le cambió la vida. Automáticamente. Quizás Jesús había caminado en medio de toda esa gente antes de ir a bautizarse al Jordán y nadie se dio cuenta que él era el Mesías, hasta la señal profética. Porque el que lo presenta en la tierra es el profeta que Dios mandó. Porque el que le preparó el camino. A mí me encanta en la vida de Juan el Bautista y Jesús, me encanta porque las profecías antes de ellos, porque hay profecías que hablaban de Juan también, diciendo voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, Isaías. Me encanta porque ninguno de los dos se le dio nombre, y ninguno de los dos, nadie sabía quién iba a ser, hasta que Dios los manifestó. En los evangelios se habla de que Juan y Jesús fueron manifestados por el Padre. Dice que Juan permaneció en el desierto hasta la hora de su manifestación en Israel, y Jesús dice que permaneció con sus padres, o sea, con María, el vientre que Dios usó para traer a Jesús al mundo, y José, el padre, entre comillas, hasta que se manifestó a Israel. A mí me encanta porque cuando Dios quiere revelar algo, lo mantiene en secreto hasta el momento. Y solo Él lo puede presentar, ¿verdad? Entonces Juan profetizaba de alguien que todavía no sabía quién era, solo tenía una señal él, sobre quién vea. Yo me imagino a Juan, si yo hubiera recibido esa responsabilidad y hubiera vivido en la época de Jesús, y hubiera sido ministro o llamado de Dios, y Dios me hubiera dicho, vas a prepararle el camino al Mesías, pero no te voy a decir ni quién es, ni de dónde viene, y si ya está. Solamente te doy la indicación sobre quien vea descender el Espíritu Santo y permanecer, ese es. Imagino a Juan que a todo el que metió al agua lo miraba. Lo levantaba rápido y miraba. No, este no es. Otro más. No, tampoco este. Y seguía. Dijo, alguien tengo que ver que el Espíritu descienda. Hasta que apareció su primo en sangre, ¿verdad? Habrán compartido cenas, comidas, celebraciones, fiestas. Y cuando Juan lo ve a su primo, porque para él era su primo en ese momento, ustedes tienen que entender la narrativa bíblica, hasta el momento era su primo, el hijo de María, mi primo Jesús. Se viene a bautizar, mirá qué bueno, mi primo va a ser mi oveja, qué bueno, se convirtió, se quiere arrepentir de sus pecados. Y de repente lo agarra Jesús, lo mete al agua, y cuando lo levanta Jesús, de repente ve el cielo que se abre, la paloma del Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, la voz del Padre, todo un acontecimiento. Este es mi Hijo amado, sobre el cual tengo complacencia. El Espíritu Santo que viene sobre él. Y Juan diciendo, hasta meterlo era mi primo, ahora que lo levantó es mi rey.
Hasta que lo metiera mi primo, ahora que lo levanté, es mi Señor, es mi Rey, es la promesa más importante que tenemos, porque nadie lo conocía hasta la señal profética. Y esto me dijo el Señor y está escrito en el módulo: nadie te va a identificar como hijo y ungido de Dios hasta que el Espíritu Santo no permanezca en vos. Entonces, para los enojones y celosos, que siempre andan pidiendo que sean reconocidos, que siempre exigen reconocimiento, que siempre exigen aplausos y celebraciones cuando entran a un lugar, porque ellos se creen muy importantes, te voy a decir, no va a pasar hasta que el Espíritu no permanezca en vos. No va a pasar. Porque sobre Jesús mismo también fue la señal, no es que Él venga. Juan tenía el Espíritu también, dice que Él fue lleno desde el vientre de su madre. Pero la señal era sobre quien vos veas permanecer. Quiere decir que Juan no solamente lo bautizó y listo, se encargó de saber si el Espíritu permanecía. A tal punto que Juan fue encarcelado porque Juan era un hombre que no medía las consecuencias. Él confrontó a Herodes, lo trató de adúltero, bueno, le costó la cárcel. En la cárcel Juan manda a preguntar algo. No manda a preguntar cuándo me van a soltar. No mandan a preguntar a sus discípulos, ¿pagaron la fianza para que pueda salir? No mandaron a preguntar, arreglar con alguno para que me largue o me deje salir un rato a dar una vuelta. Solamente él dijo, le preocupó algo. Dijo, vayan a preguntarle a Jesús si es Él o esperamos a otro. Juan todavía tenía la señal, él sabía, pero él estaba ahora preso, no sabía si aún el Espíritu estaba sobre Jesús. Dice que mandó a sus discípulos, a 2, que llegaron a donde estaba Jesús y que le preguntaron, Juan nos manda a preguntarte si eres tú el que habría de venir o esperamos a otro. La respuesta de Jesús no fue ni teológica, no lo sentó a darle una charla que no entendieran y se fueran con más preguntas que respuestas. Él le respondió diciendo, sanó a cojos, sanó a sordos, dio vista a los ciegos. Y él dijo, vayan y cuéntele a Juan lo que vieron. Vuelvo a repetir, ahí se ve la palabra vieron, no sintieron, vieron. Vayan y díganle a Juan lo que vieron. No le dijo sí ni no. Les mostró y cuéntenle lo que... ¿Por qué? Porque Juan tenía la señal del cielo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece, ese es. La respuesta de Jesús dijo, Juan ya va a saber la respuesta, la va a entender. Me imagino que todos corriendo. Juan, ¿y qué pasó? Le preguntaron, ¿y qué les dijo? ¿Sí o no? No nos dijo ni sí, no nos dijo no, solamente sanó a ciegos, a sordos, a cojos. ¿Vos entendés la respuesta? Sí que la entiendo, porque el Espíritu permanece sobre él. Él es entonces. Cuando vos tengas una duda sobre un ungido, no tenés que contestarla por lo que alguien opina, tenés que contestarla por lo que ves en él. Porque la gente se responde sola, ¿verdad? Y si el diablo te agarró la mente, lo que puede responderte ahí. Juan se pudo haber respondido solo en la cárcel. Será, pero como que hace cosas que yo no espero. Yo esperaba que baje a Roma, lo saque, pero veo que se junta con pecadores, veo que le hace un milagro a un romano. Juan también se confundió, porque él también interpretó a su forma. Pero él se quedó con la señal sobre quien veas descender el Espíritu y permanece. Él es. Así que la respuesta de Jesús fue interesante y la tomo para mí. Y quien quiere, tómela. Cuando alguien tenga duda de vos, no le respondás con palabras, respondele con hechos.
cuando alguien ponga en duda tu ministerio, tu llamado, la unción, lo que predicás, y pongan en duda, ¿y será que Dios, no? ¿O es él o ella? ¿O será que de verdad está arrepentido? No tengo que decir ni sí ni no. Te voy a mostrar. Porque la indicación era ver. ¿Cuál era la indicación? Ver. ¿Qué estás viendo? O ¿qué es lo que querés ver? Porque dice, no hay peor ciego el que no. Hay gente que aunque Dios le muestra que tenga paz, que bajo ese pastorado están tranquilos, igual ellos no quieren ver eso, quieren ver igual lo malo para desacreditar. Ojos tuertos le llamo yo. Miran para donde no tienen que mirar. Y Dios sabe si hay un tuerto mirando. Pero el tuerto lamentablemente vos lo ves. No puede enfocar bien. Y hay gente que quiere ser tuerta, ¿verdad? Porque Dios le dice, tranquilo, paz, estás en un buen lugar, tenés buenos pastores, mirá mirá cómo los uso, mirá, quiero que veas que el Espíritu está con ellos. Y la gente, el terco quiere ver lo que no tiene que ver para desacreditar. Problema de ellos. No les va a servir de nada. Van a vivir desconfiados, van a vivir con la duda como el chapulín colorado. Y así van a andar. En cambio, el que ve, confía. Y dice, ese es. Pero escúchame, pero cuando vos podés ver y confiar, el Padre permite que vos también seas. Porque en un momento Jesús les preguntó a los que estaba formando, llamados discípulos, ¿quién dicen vosotros que sois? Porque para chomear estaban bien, lo que la gente decía, ellos sabían todo. Sí, dicen que sos un profeta, Jeremías, sos Elías, algún profeta. ¿Y usted? ¿Quiénes dicen? ¿Y vos cómo podés definir a alguien si no es a través de lo que lo ves? Entonces también les quería preguntar, ¿y ustedes qué ven en mí? ¿Soy un profeta más? Y ahí me encanta porque ahí es donde todos buscan la teología más que la respuesta honesta. Yo me enojo mucho cuando a alguien le pregunto algo que tiene que ser una respuesta de su corazón, no una teología de su cabeza. Yo cuando a los jóvenes les pregunto cosas y veo que empiezan en Wikipedia en su mente a querer darme la respuesta teológica para yo impactarme, digo, qué mal que están, porque yo estoy buscando una respuesta de su corazón, no una teología de la mente. Entonces Jesús cuando les preguntó, no estaba buscando la teología de la mente, sino la respuesta de su corazón. Y todos 11 callaron. Y uno habló. Pedro. ¿Qué le dijo? ¿Tú eres quién? El Cristo, el ungido. Y Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Al único, porque si los demás no quieren decir, entonces esto es un ida y vuelta. Vos ves en mí porque viste bien. Y el Padre te reveló quién soy. Todos los demás me consideran un profeta más, inclusive estos 11, por eso no dijeron nada. Pero vos me identificaste como el profeta de los profetas. Vos me identificaste como el Señor de los señores. Vos me identificaste como el ungido, el Mesías. ¿Sabés por qué lo pudiste y el Padre te lo habló? Porque me viste bien. Me miraste como tenés que mirarme. Y ahora yo te voy a revelar a vos cómo te ve el cielo a vos. Y le dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y te doy la llave de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra Pedro dijo, ni yo sabía todo eso. Porque Dios permite que al que sabe ver y honra por lo que ve, él también sea alguien sobre el cual el Espíritu del Señor haga lo mismo. El lunes le enseñé a los jóvenes, hay que aprender a mirar con amor. Hay que aprender porque lo que yo tengo de Cristo, vos lo recibís y me sabés mirar, porque yo les enseñé lo de reflejo, el reflejo en el espejo de la gloria del Señor, somos transformados por lo que miro. Si vos me sabés mirar a mí,
lo que cargo de Cristo lo vas a poder recibir y te va a transformar. Entonces, ¿cómo estás mirando? ¿Como un tuerto o con ojos claros? ¿Eh? Eso depende de tu honra. Y yo no estoy hablando de traer money. Siempre, si honro traigo billete. Hoy voy a decir algo, la honra de billete hoy en día es la más barata. La honra más cara es la lealtad, la obediencia, la sujeción y escuche, tomar el ejemplo. Esas son las honras más caras que hoy no todos lo dan. Porque muchos vienen con billete y creen que yo honré. Es la más barata hoy podría decir. La más cara son esos valores, Cristian. ¿Qué preferís un hijo, Cristian? ¿Que te dé un sobre con billete o que te obedezca tu educación? ¿Qué alegraría más tu corazón como padre? Está bien el billete, sirve, pero también se va. Lo invertí, lo gastá, lo que sea. Pero que tu hijo te acepte la educación es algo que no se le borra del corazón. Es algo que va con él cuando crece y cuando él se hace padre. Y lo que reciben los que son tus nietos, que son sus hijos. No todo es dinero. El dinero es parte. Pero esos valores perduran. Si hoy Jesús te sienta en su falda, como si fueras un hijo pequeño, y te dice, ¿quién soy? Él sabe cuando vos le respondés con la teología de tu cabeza, a cuando le respondés con la respuesta honesta de tu corazón. Porque yo hoy pregunto, ¿quién es Jesús? Todos responden con teología rápida, el Mesías, el Señor, el Salvador, todos, ¿viste? Generalizan. Pero solo Jesús da una honra al que le da una respuesta honesta del corazón. Porque los otros me imagino buscando una respuesta teológica en su cabeza. Pero Pedro fue honesto. ¿Cómo le respondés al Señor vos? ¿Con respuestas teológicas de tu cabeza? ¿O con respuestas honestas de tu corazón? Si te pregunta el Señor hoy, ¿quién soy para vos? ¿O qué ves en mí? ¿Cuál fuera tu respuesta honesta de tu corazón? San Juan 1, 32 al 33. ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos disfrutando? Esto como un buen vino. ¿Estamos bien? San Juan 1, 32 al 33 dice, también dio Juan, pero con más gana, como que es cristiano usted, también dio Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es. El cielo está marcando a Jesús. Ni Juan el profeta podía saber quién, hasta que la señal profeta apareció. ¿Qué significa? Que nadie te va a conocer como hijo o ungido hasta que el Espíritu Santo no permanezca en tu vida. Y tenemos que entender el valor de la señal de permanecer. Luego Jesús, ahora entendés por qué Él, el propio Señor, en la parábola de la vid verdadera, utiliza la palabra permanecer y la repite, creo que como 5 veces, ¿verdad? En la parábola de la vid, no sé cuántas veces se repite la palabra permanecer, la repite varias veces. Quizás para nosotros que una palabra se repita no es tan significativo. Somos de repetir palabras nosotros al hablar. Pero para la cultura hebrea, judía y sobre todo un rabino, un maestro que enseñaba que repita tantas veces una palabra, significaba una advertencia muy importante a esa palabra. Era una palabra que tenía que quedarse en su cabeza y meditarla con el corazón. Jesús les marcó la palabra permanecer varias veces en esa parábola de la vid verdadera. Entonces,
¿Entendés el peso de la palabra permanecer para Jesús? Porque sobre él permanecía el Espíritu Santo. Él entendía lo que significaba permanecer unido. Él entendía lo que significaba permanecer unidos. 11 veces repite la palabra permanecer. Solo con 2 veces repetir para un rabino era muy importante. Imagina 11 veces que repita la misma palabra. Yo dijeron, hay algo ahí en permanecer. Pero ¿qué es el permanecer? El permanecer garantiza una continua manifestación, expresión y revelación del carácter de Dios. Permanecer garantiza una continua manifestación, expresión y revelación del carácter de Dios. Entonces no es solamente que visito, siento, disfruto y me despego o me separo. No. Eso no puede provocar nada bueno en lo que Dios quiere hacer. Pero el permanecer garantiza una continua manifestación, expresión, revelación del carácter de Dios. ¿Cómo te das cuenta? De todo lo que pasa cotidianamente, siempre termina volviéndose para tu vida una reflexión de la fe. No sé a quién le pasa eso. A mí me pasa. Todo lo que converso, cosas que pasan alrededor, siempre termina para mí en una reflexión, en una meditación, de todo. Siempre que hablo con alguien terminamos reflexionando cristianamente. Hablamos de una cosa cotidiana, del gobierno, de la política, hablamos de cosas y siempre yo termino hablando de una reflexión cristiana de eso. ¿Pero por qué? ¿Porque me hago el maestro, el rabino José? No, porque sale. Yo lo califiqué así, a mí me sale el pastor. No es que me hago el pastor, me sale el pastor. Porque siempre termino reflexionando sobre algo cristiano y una enseñanza y lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando permaneces, asegura una continua manifestación, expresión y revelación del carácter de Dios. Jesús se encargó de enseñar de cosas cotidianas, misterios del reino. Cuando uno tiene y permanece con el Espíritu Santo, de cosas cotidianas que antes eran conversaciones que no llegaban a nada y un intercambio de opinión y hasta quizás pelea porque estás del lado de la vereda opuesta, cuando el Espíritu Santo te habita y permanece y vos permaneces con Él, podés convertir lo que antes era un pleito porque eran dos carnes masticándose entre sí. Ahora, tu continua expresión y manifestación y revelación de Dios te puede ayudar a convertir esa conversación en una reflexión para el otro. Y vos estás permitiendo que esa persona tenga un encuentro con una expresión del carácter de Dios. Porque la expresión del carácter de Dios es educador, es disciplinador, es corrector, te marca, te indica el camino. Y de repente vos que el Espíritu del Padre te habita, una conversación de un equipo de fútbol, de deporte, de política, de gobierno, de economía, de salud, de trabajo, de lo que sea, el Espíritu que te habita toma esa conversación y termina una reflexión que a la persona la puede bendecir, la puede ayudar, le puede aclarar el panorama, le puede calmar la rabia que tenga, le puede dar paz si estaba preocupado. Y vos decís, de una conversación cotidiana se volvió una expresión de Dios. Pasa. Nadie está haciéndose el pastor, te pasa, porque te habita el Espíritu Santo. Y vos estás oyendo de otra manera como oye el que no tiene el Espíritu Santo en su espíritu, en su corazón. ¿A cuánto les pasa? Que de una conversación cotidiana se vuelve una reflexión espiritual. Se vuelve una reflexión edificadora. Y se va esa persona con otra manera de pensar, afectado, consolado, en paz, tranquilo, con esperanza.
mirando ahora la vida de otra manera, como vino. ¿Y por qué? Porque el Padre se expresó porque el Espíritu de Él te habite y permanece. Así como Jesús tomaba las conversaciones cotidianas que la gente tenía de siembra y cultivo, las tomó para enseñarlo de la palabra y los mandó a todos a meditar qué tierra son. Porque en tres no pasa nada y en una sola da fruto a las medidas del reino. Y la gente conversaba de siembra y cosecha, así era el trabajo habitual de ellos, era una fuente de trabajo. Sabían de siembra y cosecha. Entonces, tomó una conversación cotidiana y la volvió o la utilizó para una revelación del reino. Tomó otra conversación cotidiana de la pesca, cuando habló del tiempo final, y enseñó algo tan difícil del tiempo final y con tantas paradojas de muchas interpretaciones, y la tomó con la enseñanza de una pesca. Dice esto como un hombre que pesca, como los que pescan, y van a la orilla y separan los peces, y los malos lo tiran al agua y los buenos se lo quedan. Así va a ser el día final, dijo. Vendrá el Señor, va a separar los buenos de los malos, y todo, La conversación cotidiana de ellos, de elegir peso bueno o malo para vender, Jesús la utilizó para enseñarles del fin del mundo. Porque cuando te habita el Espíritu de Dios, las expresiones, manifestaciones y revelaciones del carácter de Dios afloran en una conversación cotidiana. Así enseñaba Jesús y la gente entendía. Nosotros creemos que evangelizar es hacer un evento. Todo lo volvemos evento. Y esos eventos terminan siendo más para nosotros que para la gente que tiene que serlo. Vos ves, campaña evangelística, y vos vas, son toda la iglesia y otras iglesias invitadas y 3 perdidos nomás. Y yo digo, hacen campaña para ellos mismos. El pastor predica para las ovejas que tiene al aire libre, con toda la montada del show de evangelismo. Yo digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Campaña evangelística dentro de la iglesia. Que venga el perdido, ya te va a venir. Trae un amigo, dice, ninguno de la congregación trajo un amigo, vinieron solo a escuchar palabra. Yo si soy el organizador y veo que vinieron la misma iglesia y no trajo a nadie, yo digo, hoy no hay culto, y bajo la persona y me voy. Pues si la idea es salvar a la gente, no predicar lo mismo. Pero hoy hacemos eventos para nosotros. Todo evento, lo que para Jesús, el reino y la escritura es un hábito cotidiano. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque también tomamos al Espíritu como un evento y no como un amigo y una compañía diaria. Mirá si vos hubieras interpretado que tu matrimonio es un evento de la fiesta. Se separan a la semana, al mes. Pero cuando vos entendés que el matrimonio es compañía, es pacto, es amistad, es unidad, no lo tomás como un evento, lo tomás como algo cotidiano y habitual. Podés permanecer unidos. Pero cuando lo tomás como evento, vos te casás por la fiesta nomás, para entrar de blanco, porque es tu sueño que tenés 5 años. Andá a cumplirlo al parque de diversiones y entrar al castillo Cenicienta si querés entrar vestida de princesa. Pues si vos tomás algo tan importante como un evento, no te va a durar ni te va a salir bien. No tomemos al Espíritu Santo, la persona más importante enviada a la tierra después de Jesús, como un evento. Y quien lo hace un evento está totalmente tuerto en sus ojos. Porque no estamos buscando que la gente sienta, estamos buscando que la gente vea y el Espíritu permanezca. ¿Usted cree que como pastor no tengo ganas de que haya más gente acá? Y ve cara nueva por lo menos. Pero ese es un trabajo del que está escuchando los mensajes hace 10 años, 15 años, 5 años, 3 años. Porque si ellos ven como debieran ver,
también sobre ellos se vería. Aleluya. Termino. ¿Sobre qué corazón o sobre qué persona permanece el Espíritu del Señor? Sobre el corazón humilde y obediente. Bien, lo leyeron. Porque no solamente es que Él venga, es que Él se quede. Y a partir de Jesús, Él ya no vino más para visitarnos, vino para quedarse. Pero necesita buenos hospedadores, buenos anfitriones de su presencia. ¿Cuánto han preparado la casa para recibir a alguien que venía? Bueno, lo recibiste con tu mismo orden, entre comillas, tu casa, que a veces es un desorden. La media está colgada al lado de la sartén, el calzón de trabajo todavía está tirado afuera del baño, porque es como vamos viviendo así el día a día. Vos ese día te pones a limpiar, lavar, refregar el piso, te enterás que era blanco el piso. Hacé de todo porque decís preparo, porque la visita viene y no quiero que vea mal, huela mal y nada. Le cambié la cortina a la ducha para que no esté llena de hongo, ahora está limpia, está nueva. Hacé modificaciones. Porque a vos te sale modificar tu casa para que la visita se sienta a gusto, cómoda. ¿Por qué no modificamos hábitos para que el Espíritu se quede? ¿Por qué no lavo la lengua, mis ojos, mi oreja? Lavo mi corazón de cosas que ahí, porque quiero que Él se quede. Porque escúcheme, usted lo puede invitar y por la fe Él viene, pero que Él se quede depende de otra cosa. Depende del trato que le das cuando Él entra. ¿A usted le ha pasado a lugares que ha querido salir corriendo porque era un desorden, un lío? Se gritaban, se ponían a pelear delante tuyo, se insultaban. Vos decís, ¿qué es este horror? Me quiero ir de acá. Porque son malos anfitriones, malos hospedadores. No hacen un cambio para que la persona se sienta bien. Porque para vos, cuando sos un buen hospedador, ese día es especial. Vos modificás toda tu rutina y todo para que la persona se sienta bien. Cambiás del mantel. Tus hijos se enteran que había platos en la casa. Porque viste que siempre la mentalidad de las mamás que vienen de abuela, lo mejor lo guardan para la visita y tienen todo guardado en los bajos mesadas, todo, y los nenes comen con plato de plástico o con los platos de cartón, porque los platos buenos para cuando venga alguien importante. ¿Vos qué mensaje le da a tu familia? Que no cortan ni no valen ni 2 pesos ellos. ¿Viste? ¿Cuántos platos después se heredan cuando muere la abuela porque ni la abuela usó los platos? Se reparten los platos, los vasos, los cuchillos, los tenedores, porque la abuela tanto guardó para alguien que nunca fue nadie especial para que saque eso. Pero hacemos modificaciones para recibir a alguien, sí, o no. Organizamos nuestra agenda, no nos comprometemos con nadie, le decimos que ese fin de semana, si se queda un fin de semana, no venga nadie porque tenés gente en la casa. Le pedís que al que abre la puerta y entra gritando que no venga. Lo amenazás que no venga, y algunos pecan al mentir que no va a estar para que no vaya. Porque vos no querés que entre, y el que todavía no evolucionó a la edad moderna y sigue siendo hombre de la caverna, entra, grita, se sienta, no se lavó los pies, se sentó ahí, y vos no querés que pase eso delante de tu invitado o tu invitada. ¿Por qué no somos así con el Espíritu Santo? Le digo a mi carne, che, carne, vos no vas a aparecer más en mi casa porque quiero que venga el Espíritu Santo. Te aviso que tenés la puerta cerrada. Y los amenes ya bajaron, gritan, ¿viste? Tenemos que ser buenos hospedadores del Espíritu Santo. ¿Saben lo que le pasó a Jesús a partir que el Espíritu Santo vino y permaneció? El cielo lo reconoció como hijo y ungido, pero el infierno lo identificó como a la persona que quería destruir y su máximo enemigo. ¿Y qué pasa con eso? Jesús pasó de una vida anónima a pública, pasó de una vida simple a extraordinaria y pasó de una vida cotidiana a sobrenatural.
Así nos pasa a nosotros cuando hospedamos la presencia del Espíritu Santo. Él viene cuando se lo pido con fe, pero se queda cuando lo obedezco y le amo. Hermanos, si no estoy experimentando esta clase de modificaciones en mi vida, esta clase de transformaciones en mi vida, como lo quieras llamar, no estamos hospedándolo como Él quiere y por eso no se queda. Yo y muchos pensamos, ¿verdad?, que donde me tratan mal una vez no vuelvo, ¿verdad? Eso pasa cuando vas a comer a un lado, si vos decís, horrible, no vengo nunca más ni aunque me vuelvan a invitar o no. ¿Cuántos son así? ¿Cuántos son argentinos que dejan su queja? ¿Dónde está el libro de queja? Y escribe su descargo y pone el mesero Julián, un asqueroso, tardó 20 horas en traerme la comida fría, me trajo, le pedí pizza con ananá, me trajo con palmito y cométela. ¿Y cuándo se quejan así? Yo soy un poco más misericordioso, yo soy medio bueno, ya está. Pero tengo a mi esposa que es brava, mi esposa que no es lo que pediste, que te traigan lo que le pidió. Bueno, sí, tenés razón, pero no ya está 40 minutos esperando otra vez, ya está, me como esto. Porque a mí como que a veces digo, salí a disfrutar, no salí a pelear con nadie. Pero no digo que está mal hacer defender su derecho. Yo soy más de mirar con esas cosas, ¿no? Salvo que me traigan una rata, bueno, obviamente le decís, no, esto no, por favor. Pero viste, hay gente que hace reclamar su derecho. Esto no es lo que pedí, ¿dónde está el derecho al consumidor? Amenazan que van a traer, van a denunciarlo el derecho al consumidor, te van a clausurar, te van a cerrar y se va enojado y no vuelve nunca más. Vamos al chino, no, no voy más, te dice, no. Pero él es tan misericordioso que vuelve 20 veces de donde 20 meses lo trataron mal. Hay que decirle la verdad, Espíritu Santo, que la verdad sos único. Porque yo no vuelvo ni a la segunda. Vos 20 veces, 30 veces que te han tratado mal. Lo veo en la historia de Israel, te han deshonrado, te han contristado, le dieron la espalda a Dios. Y Dios mismo decía, pero si ustedes se vuelven a mí, yo volveré a venir. ¿Y quién era el que venía? El Espíritu. Digo, ¿cuántas veces, cuánto interés? Y nosotros todavía viendo si acomoda un poco la silla para que Él se quede. Yo tendría que acomodar un poco mi vida. Yo tendría que patear el tablero de mi vida y que realmente Él se quede. Y que se vayan la gente que a mí nunca me aportó nada. Y que Él se quede. Porque cantamos todo, ¿no? Un tiempo se puso la canción de moda. Que se vayan todos, menos tu presencia. Pero ¿cómo vivíamos después? Que se vaya el Espíritu y se queden todos. Porque si no estoy con ellos me muero. Hay que jugársela. Y lo vuelvo a repetir, lo dije el domingo, lo vuelvo a decir hoy. Hay que jugársela por Cristo. Basta de medias tintas. Basta de un poco del diablo, porque Dios lo ve como tibieza y te va a vomitar de la boca. Dios le repugna la actitud de alguien cobarde que está dentro de la lista de los que no heredan el reino, que no se la juegan por Él. Si Él es todo, pues yo te pregunto, ¿qué es Jesús? Todo, dice el teológico, todo de Jesús. ¿Cuál es la respuesta honesta de tu corazón? ¿Sabes cuál es la respuesta honesta de tu corazón? La que Dios ve que te comportás. A mí me encantó el otro día que me dio un testimonio, ya para terminar, que me dijo esta persona el jueves pasado, desde que empezamos a hablar del Espíritu del Señor, lo que experimentó y sintió. Dijo, yo me llevé eso y ahora lo estoy viviendo todos los días en mi oración. Lo mismo que yo sentí en la iglesia, dijo, ahora yo lo estoy sintiendo en mi cuarto cuando oro. Dije, claro, porque es eso. No es una experiencia, un evento en la iglesia. Es un hábito en tu vida. Él no se limita a lo que llamamos iglesia como edificio. Él se expresa, se revela, se manifiesta a esa gente que tiene un corazón obediente y fiel. Sencillo,
sencillamente. Por eso quiero que en tu mente le pidas a Él que te renueve el chip de que todo en la cristiandad es evento y solamente pasa en una congregación y después mi vida me aguanto hasta la próxima reunión. Así fueron muchos educados en los 80 y en los 90. Tuvieron cosas buenísimas. Muchos vieron el gran avivamiento, yo no lo pude ver. De los 90, a los 80, 80 y pico ya con Anacondia, a los 90 con Freyson. Avivamientos, lugares que se llenaban, iglesias que crecían, hasta por la ventana se metían porque se despertó un hambre en Argentina. Pero ¿sabes lo que hicieron? ¿Y por qué el Espíritu se contristó y apagó el avivamiento? Porque todo lo hicieron evento. Todo fue evento a partir de ese momento. Todo era evento. Y se olvidaron de la comunión con Él. Lo volvieron un evento. Él es una experiencia. Él es una sensación. Él viene cuando hagamos campañas al aire libre. Él quería meterse en las casas de la gente. Él quería meterse en los corazones de la gente. Pero claro, la emoción, no lo juzgo, pero la emoción de ver cosas que no habían visto o que en otros países pasaban, hicieron todo evento. Era todo evento. ¿Y los que se salvaban qué? Ni a qué iglesia sabían ir. Por eso no supieron aprovechar las cosechas que el Señor estaba dando, porque Jesús ya lo dijo, los obreros son pocos. Porque los obreros son los que saben qué hacer con la cosecha. ¿Y quiénes son los obreros? Los que saben tener comunión con el Espíritu Santo y pueden discipular a los que están salvándose. Los que se salvaron hace poco, los que recién están dando su vida a Jesús, ustedes necesitan discipulado. Ustedes necesitan ser educados cómo vivir esta nueva vida. No alcanza con la experiencia que tuvieron, tienen que ser educados. Nosotros tenemos que seguir siendo educados. ¿Cómo se vive esta vida nueva? Pero si volvemos todo evento, nunca vamos a ser buenos hospedadores de Él. Porque ninguno de nosotros al que hospedó un fin de semana, una semana, le dijo, che, mudate acá y quédate a vivir conmigo. Todos dijimos, lo recibo porque sé que el lunes se va. No lo dicen al que lo invitan, lo dicen ellos. No recibo, lo aguanto, porque yo pues me cobro el favor y yo voy allá y me aguanta a mí. Entonces la gente hospeda sabiendo que un día se va y que no es para siempre. Él no es así. Yo lo invito a Él para recibirlo hoy jueves y el lunes le digo que se vaya. Lo recibo para que se quede, se mude conmigo. Y los cambios que hice, con la ayuda de Él, para recibirlo, quedan permanentes. No puedo volver a antes, porque si vuelvo a lo de antes lo ahuyento. Porque los cambios que vos hiciste en tu casa para recibir a ese sobrino, a ese primo, a ese cuñado de algún lado, y él se muda con vos no podrías acomodar más la mesa donde estaba, ni la cama donde estaba, ni como hacía las cosas antes, porque el que se mudó te cambió todo. Y los cambios que hiciste ahora tienen que quedarse así para que él se quede. Por eso los cambios que vinieron a tu vida para que el Espíritu Santo viniera a tu corazón, tenés que entender, deben permanecer así. Y esta es la respuesta concluyente que te doy para orar. Vos ya sabés qué haría el viejo vos. Ahora demostrás qué haría el nuevo tú. Vos ya sabés qué haría el viejo vos. Ya sabés la respuesta que darías. Ahora demostrá qué va a ser el nuevo tú. Pónganse en pie. Ese es el fruto digno de arrepentimiento. El viejo Brian ya sabría qué haría en cosas. Pero la gente quiere saber qué va a ser el nuevo Brian. ¿Qué va a ser esa nueva criatura? A ver, el viejo ya sabemos lo que haría. Patearía todo, cachetería todo, maldijera todo, se pelearía con todo. Ahora, ¿el nuevo qué va a hacer? Porque no lo conocemos hasta que no haga algo. Vos te enojás porque te juzgan tu pasado. Y si siguen viendo tu pasado en tu presente. Ahora, si tu pasado fuera pasado y tu presente fuera la nueva vida, no te juzgarían así. Y aunque alguien quisiera mentirte, 10 te defenderían porque dijeran, no es lo que muestra ahora. Él ya no es así, ella ya no es así. Pero ¿qué pasa que no hay un testigo que diga que no sos así? Porque mostrás tu pasado en tu presente. Tu viejo vos sigue demostrando cómo reacciona. Pero los frutos dignos de arrepentimiento después de un bautismo es demostrar qué va a ser el nuevo tú.
gobernado por el Espíritu Santo. Yo tuve una prueba de fuego tremenda cuando me convertí, que tuve que enfrentarme a meses de calumnia y difamaciones. El viejo yo, lo mínimo que hacía era patear la puerta del que habló y sacado las piñas de la casa. No entre comillas, literal. Literal, yo lo sacaría a las trompadas de la casa al que habló mal. Donde sea, no me importaba. A mí había cosas que me ocultaban porque sabían que si yo me enteraba, era un demonio de Tasmania que no me detenían más, hasta que no tomaba venganza o justicia. Había veces que no me querían contar qué pasó, pues yo me transformaba. Perdía mi lucidez. Y en esos meses de calumnia y difamación, amenaza, tuve la prueba de demostrar el nuevo tú. Yo no sé de dónde, pero sí me subía el calor, pero así como me subía, el Espíritu me bajaba. ¿Sabes por qué afloró el nuevo tú? Porque cuando vino Él, yo no quería volver a ser como era antes. El Espíritu sabe cuando se trata de una debilidad a cuando se trata de un orgullo de alguien que no quiere cambiar. Él sabe cuando es una debilidad que querés cambiar y Él sabe también cuando es orgullo que no querés cambiar. ¿Cuánto van a rendir lo que tengan que rendir para que Él se quede? Por eso que Dios bendiga al que mira, que seas un hospedador de la presencia del Espíritu del Señor. Él quiere permanecer y los hijos de Dios en la tierra son sobre los cuales se ve que el Espíritu Santo permanece. Dios te bendiga.